territoriales, la figura del candidato tiene mucho peso, la cercanía, la proximidad, el grado de apoyo que le da la gente, que le da los ciudadanos del municipio, cobran un importante peso a la hora de la elección. Pero entiendo que todavía la gente no está totalmente confiada en el Tribunal Supremo Electoral, aunque encuentran que el proceso ha mejorado. Exactamente, yo creo que ese es otro de los datos interesantes, tanto digamos para el recién pasado proceso como para este. Todavía existen dudas, desconfianza sobre el trabajo tanto del Tribunal Supremo Electoral como del proceso electoral en general. Por ejemplo, al preguntarle a la gente qué tanta confianza tiene frente al actual proceso electoral o al proceso electoral que vamos a desarrollar el próximo 15 de marzo, la mitad de la gente todavía dice que tiene poca o ninguna confianza. Y asociado a eso, encontramos todavía un poco más también de eso, cerca de la mitad, un poco más de la mitad de la gente que dice que tiene poca o ninguna confianza en el máximo organismo electoral. Esto, bueno, es importante destacar que ha mejorado en relación a mediciones anteriores, en donde 8 de cada 10 personas decían que tenían poca o ninguna confianza en el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, todavía hay dudas sobre la transparencia del proceso, hay dudas sobre la gestión del Tribunal Supremo Electoral, y eso tiene que ver con la percepción de que hay cosas que mejorar. Se montó alrededor de la elección anterior el concepto de que podía haber un fraude. ¿Esto sigue estando en la mente de las personas, aun cuando en la práctica no tuvimos elementos que dijeran realmente que había habido una tendencia o la posibilidad de un fraude? Sí, en efecto, digamos, en la elección anterior encontramos todavía poco más del 40% de la gente que señala que hubo fraude en las elecciones pasadas. Esta, perdón, es la que se refiere a la elección anterior. Me gustaría mostrarles, creo que no la tengo esta a la mano, pero de igual manera se preguntó si consideró que la elección pasada había sido limpia o había habido fraude. Y lo que encontramos es que la gente se divide. Más o menos 40% de la gente dice que las elecciones fueron limpias, pero un poco más de 42% indica que hubo fraude. Es decir que a pesar de que la elección acaba de pasar, a pesar de que ha mejorado la imagen del Tribunal Supremo Electoral, hay dudas entre la población sobre algunas anomalías, ¿verdad? Hay problemas también que la gente señala que se encontró al momento de querer votar, el tema de que no se logró ubicar, por ejemplo, en los padrones de búsqueda, o sus datos del DUI no coincidían con los datos del padrón, siguen generando problemas y son desafíos que el Tribunal Supremo Electoral tendría que mejorar en esta próxima elección. Janet, ¿cuáles son los resultados más importantes ya de cara a la elección presidencial? ¿Qué es lo que encuentran que la gente está opinando sobre todo el proceso? Y por último, dejemos lo de la preferencia ya entre los dos partidos principales de la contienda. Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes, como lo comentábamos en el segmento anterior, es que persiste entre la gente todavía dudas sobre el proceso. Y esto no necesariamente porque la gente tenga fundamentos para decir por qué habrá fraude o en qué se basará el fraude, sino porque todavía hay mucha desconfianza en torno a la gestión electoral del Tribunal Supremo Electoral, y persiste en la gente todavía esa historia de fraudes que tradicionalmente caracterizó al país en el siglo pasado. Entonces, hay un elemento que tiene que ver también con que no se han consolidado las reformas sustanciales al sistema político electoral del país. El Tribunal Supremo Electoral todavía sigue basando sus decisiones muchas veces en criterios político-partidarios y no en criterios que tienen que ver con decisiones técnicas. Entonces esto sigue afectando, digamos, la credibilidad del proceso frente a la población, y eso persiste, aunque ha reducido, es importante también señalarlo respecto a mediciones anteriores. Todavía persiste el 44.2% que indica que habrá fraude. También es interesante señalar que se ha incrementado el interés en asistir a votar. Como podemos ver en este consolidado, se ha reducido el interés en la campaña a medida nos vamos aproximando a la jornada electoral, pero se ha incrementado el interés en asistir a votar.
esto anticiparía mayores niveles de participación ¿El interés electoral. perdido en la campaña es por la campaña sucia, es porque ha sido muy larga, es porque no tiene nada que le ofrezca a la gente que le interese, o qué es lo que han encontrado? Justamente responde a toda esta serie de confluencia de factores. Por un lado, el cansancio de la gente respecto a lo prolongado de la campaña. Hemos tenido una campaña de año y medio. Para la gente es extremadamente agotador estar expuesta por tanto tiempo a esta dinámica electoral, pero además la dinámica y el perfil de la campaña extremadamente polarizante y confrontativa, ¿verdad? De hecho, 8 de cada 10 personas indica que se trata de una campaña sucia y de miedo. Decir, la gente muestra su desacuerdo con este tipo de campaña, pero además indica que puede ser contraproducente para el partido que la utilice. Cuando se le pregunta si considera que esta campaña le va a beneficiar a ese partido o que podría perjudicarle, indica que podría perjudicar al partido que más... La gente está entendiendo que eso no es como lo que espera de los políticos. No, la gente quiere realmente respuestas a sus problemas y quiere propuestas. De hecho, está diciendo que basará su decisión en la propuesta y en el contenido del candidato, y no en la campaña. ¿Hay gráficas sobre eso? Hay gráficas sobre eso que, bueno, que nos muestran básicamente, por ejemplo, esta, que dice, ante la pregunta ¿qué es lo más importante que debe hacer el gobierno que resulte electo?, indican que debe de escuchar a la población, lograr acuerdos con los sectores sociales, llegar a un acuerdo con la oposición. Es decir, la gente muy sabiamente está exigiendo que hayan acuerdos, consensos, diálogo, negociación y no confrontación. Creo que no tenemos a la mano una gráfica que haga alusión a justamente básicamente los criterios sobre los cuales estaría basando su decisión. Pero es importante señalar que la mayoría de la gente indica que basará su decisión en la propuesta, en el contenido de la misma y sobre todo aquellas propuestas que incluyan el tema de empleo, el tema de control de precios, el tema de mejorar o reducir el costo de la vida. Hay, entiendo, una gráfica donde sí han medido si los candidatos han llegado a las poblaciones, si se han acercado, si conocen los planes de gobierno. ¿En eso se ha mejorado respecto a elecciones anteriores? Sí, no tenemos una gráfica, pero sí, de hecho la encuesta preguntó. Por un lado, si había habido un meeting o había participado en un meeting de alguno de los candidatos a la presidencia, y por otra parte, si conocía el plan de gobierno. Y encontramos que ciertamente los dos planes de gobierno más conocidos son el de Arena y el del FMLN, ¿no? Y de igual manera, en correspondencia con la capacidad económica y el poder que tienen ambos partidos mayoritarios, son estos quienes han tenido mayor presencia territorial, ¿no? Esta es la decisión de voto también, muy importante. ¿La gente ya está decidida o hay todavía que esperar que la gente pueda decidirse de último momento a ir a votar y cambiar su voto? Los indecisos creo que todavía es un margen grande. Exactamente. Bueno, en términos generales es importante señalar que una amplia mayoría señala que ya decidió. Sin embargo, como muestra la gráfica, 28.3% todavía lo está pensando. Y a los que dijeron que ya habían decidido por quién votar, se les preguntó un poco para explorar la solidez de ese voto, si su decisión era definitiva o podría cambiar. Y todavía encontramos que en este caso una cuarta parte de la gente indica que podría cambiar. Y esto depende fundamentalmente de la propuesta, de lo que la gente vea en estas últimas 2 semanas, de la capacidad que tengan los partidos para convencer que su propuesta es la mejor. De hecho, encontramos, por ejemplo, en la elección pasada, encontramos que un poco más del 20% de la gente había decidido el mismo día de la elección o un mes antes. ¿Impacta en esto aquí el regalo, el huacal, el delantal o estas cosas? Claro que sí. Es volátil aún. Definitivamente, hay un segmento de la población, que es el caso concreto de los indecisos, al que te referías anteriormente, que en esta encuesta se ha reducido ciertamente a 14.7, pero todavía, digamos, es un segmento que podría definir en una contienda más estrecha los resultados finales. Ciertamente es un voto, digamos, que podría ser volátil, en donde podría incidir
las actuaciones de los partidos en los últimos días, los contenidos de la propuesta, el tono también de la campaña. En el caso de los indecisos, al analizar el perfil, encontramos que son mayoritarias mujeres dedicadas a los quehaceres domésticos, de sectores rurales y de sectores obreros, que podrían cambiar su voto, digamos, también a partir de regalías, de, digamos, una gorra, una camiseta, aunque están también descontentas con el partido oficial, pero todavía no logran ver en el FMLN esa capacidad para gobernar, certidumbre respecto al futuro. ¿Será una votación masiva? Entendemos que sí, de acuerdo a lo que han venido mostrando.